Hola, mi nombre es Camilo Arizabal Ramírez, estudiante de quinto semestre en Ingeniería en Software en el Tecnológico de Antioquia. Este video es para la materia de cálculo vectorial sobre el tema de superficies cuádricas. En este video vamos a ver cómo graficar en GeoGebra 3D las siguientes superficies cuádricas, como son elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, cono elíptico, paraboloide elíptico y paraboloide hiperbólico. Comencemos. Vamos a comenzar con la gráfica de una esfera. Para graficar una esfera vamos a ingresar acá en estos campos de entrada, vamos a ingresar la base canónica o ecuación canónica de la esfera, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual a un radio al cuadrado. En este caso yo puse mi radio 9. Entonces nos va a quedar esto de la siguiente manera. Vamos a dar enter y vamos a darle aquí clic para que nos muestre la esfera. Aquí vemos ya cómo nos muestra la esfera. Vamos a mirarla desde los diferentes ángulos. Vamos a ver cómo se va a formar una circunferencia independientemente del plano en donde se le mire. Por ejemplo, ese es el plano YZ. Vemos cómo se forma la circunferencia. Vamos a cambiar al plano XZ. Vemos que sigue siendo una circunferencia. Y si cambiamos al plano XY, vemos que sigue siendo una circunferencia. Por lo tanto, podemos comprobar que es una esfera. Y aquí podemos volver a cambiar para que nos muestre en el plano 3D y vemos cómo se ve en las tres dimensiones la esfera. Ahora vamos a graficar un elipsoide. Para graficar un elipsoide es muy fácil. Prácticamente es como copiar la ecuación canónica de la esfera, pero vamos a colocarle unos denominadores elevados al cuadrado. Es decir, yo tengo aquí un 4 que es igual a 2 al cuadrado, aquí en 9 es igual a 3 al cuadrado y 16 es igual a 4 al cuadrado. Y lo vamos a igualar a 1. De esta manera, vamos a dar enter, vamos a seleccionar aquí y vemos cómo inmediatamente nos grafica un elipsoide. Vamos a ver cómo se ve. Vean que es un elipsoide. Ahora podemos ver cómo un elipsoide, si lo miramos desde las diferentes vistas, siempre nos va a mostrar un elipse. Entonces vamos a ver desde el plano YZ, vemos que aquí nos forma una elipse. Vemos que aquí sube hasta 4 y baja hasta menos 4. A ver, un poquito más, bueno, no se alcanza a ver abajo, en la parte de abajo, pero va hasta menos 4. Y en este otro plano va desde menos 3 hasta 3. Ahora si lo cambiamos, vamos a ver este otro plano que es el plano XZ. Este plano vemos que también nos forma un elipse. Y si cambiamos al plano XY, vemos que nos sigue mostrando un elipse. Por lo tanto, esta gráfica es un elipsoide, está correctamente en la ecuación. Vamos a continuar con el hiperboloide de una hoja. Para el hiperboloide de una hoja es la misma ecuación del elipsoide, pero la z nos va a quedar negativa, es decir, nos va a quedar x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 menos z al cuadrado sobre 16 igual a 1. Vemos como solamente nos va a cambiar este signo y con solo cambiar ese signo la gráfica nos queda de esta siguiente manera. Vamos a darle aquí para que se alcance a ver. Y este es el hiperboloide de una hoja. Entonces vamos a ver cómo desde mirándolo desde los diferentes planos, vamos a ver cómo nos va a formar estas hipérbolas. Y si lo miramos desde el otro ángulo, vamos a ver cómo nos va a formar un elipse. Vamos a mirar. Entonces tenemos el plano YZ
vemos como efectivamente aquí nos va a formar una hipérbola y aquí nos va a formar otra hipérbola. Vamos a cambiar el plano XZ y nos sigue sacando hipérbola. Ahora vamos a cambiar el plano XY y vemos como en el plano XY nos va a formar una elipse. De este modo podemos comprobar que esta gráfica corresponde a un hiperboloide de una hoja. Vamos entonces ahora a pasar a la siguiente figura, que corresponde a el hiperboloide de dos hojas. Vamos a ver aquí entonces cómo es la ecuación. En esta ecuación es idéntica a la anterior, con la diferencia de que los signos cambian de manera inversa. Es decir, en la anterior estaba X y Y eran positivas y Z era la negativa. En esta cambian y X y Y pasan a ser negativas y Z pasa a ser positiva. Y sigue siendo igual a 1. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a ver aquí cómo nos... A ver... Vemos cómo sale la otra hojita ahí abajo. No se alcanza a ver mucho. Pero... Bueno, ahí más o menos. Ahí más o menos se ve. Este es el hiperboloide de dos hojas. Este hiperboloide, vamos a mirarlo también para comprobar que sí corresponda. Vamos a mirarlo desde los diferentes planos. Y vamos a ver lo que nos debe formar. Entonces, vamos a seleccionar el plano XY. Este es el plano XY. Vemos como este plano XY nos forma una elipse. Vamos a mostrarlo aquí. Vemos cómo nos forma esta elipse en el plano XY. Y si cambiamos al plano XZ, vemos cómo nos va a formar hipérbola. Que aquí se forma hipérbola. Y de la misma manera aquí también se forma hipérbola. Y si cambiamos el plano al plano ZY o YZ, vemos que también se forma hipérbola, lo cual corresponde a que esta gráfica sí es un hiperboloide de dos hojas. Vamos entonces, ya habiendo comprobado, vamos a pasar a la siguiente figura. La siguiente figura es el cono elíptico. Para el cono elíptico podemos usar la misma ecuación del hiperboloide de una hoja, pero ya no va a ser igual a 1, sino igual a 0. Esto es entonces, seleccionamos y aquí en la gráfica nos va a quedar un cono que va a formar elipse y va a formar hipérbolas también. Entonces vamos a cambiar a sus diferentes ángulos. Vamos a seleccionar que en el plano YZ nos debe formar hipérbola. Efectivamente vemos como aquí nos forma la hipérbola y aquí también nos forma hipérbola. Si cambiamos el plano XZ, vemos que también nos forma la hipérbola. Efectivamente. Y si cambiamos el plano al plano XY, vemos como en el plano XY nos forma una elipse. Con esto comprobamos que la figura sí corresponde a un cono elíptico. Vamos a pasar a la siguiente figura. La siguiente figura corresponde a el paraboloide elíptico. Para el paraboloide elíptico
la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a z. Recordemos que 4 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado, que corresponderían a al cuadrado y b al cuadrado, pero en este caso lo estamos haciendo con números. Y de este modo nos va a quedar, la gráfica nos queda de la siguiente manera. Vamos a darle enter, gráfica, vamos a cambiar aquí la vista. Aquí la vista 3D, vemos que nos queda como una coquita. Y este es el hiperboloide elíptico. Entonces vamos a cambiar también a sus diferentes vistas. Vamos a ver cómo en el plano YZ nos va a formar una parábola. Efectivamente, aquí vemos cómo nos forma la parábola. Si cambiamos al plano XZ, vemos cómo nos sigue formando una parábola. Y si cambiamos al plano XY, vemos que nos va a formar una elipse. O sea, se crea un poquito y vemos como aquí efectivamente nos forma una elipse. Por lo tanto está correcta la figura. Vamos a devolverla aquí la vista 3D. Ahora nos queda faltando solamente una figura, que es el paraboloide hiperbólico o la silla de caballo. Ya vamos a ver por qué le dicen así. Vamos a darle aquí la ecuación canónica. Es básicamente igual a la anterior, pero con la x negativa. Entonces queda menos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a z. Darle enter, vamos a decirle que la muestre y vamos a darle vista tridimensional para poder apreciar. Vemos como si se parece a la silla de caballo, y para esta debemos comprobar los planos XY, XZ y YZ también, y vemos como si seleccionamos el plano YZ, vamos a ver que se forma una parábola. Vamos a ver aquí, vemos como aquí se forma la parábola. Si cambiamos al plano XZ, también se nos forma una parábola, pero ya está hacia abajo. Vamos aquí a seleccionar, vemos aquí cómo se forma la parábola al sentido contrario. Y si cambiamos al plano XY, vemos que nos va a formar hipérbola. Vamos a ver aquí, vemos como aquí nos forma hipérbola, y efectivamente aquí también nos va a formar hipérbola, lo que significa que esta gráfica corresponde al paraboloide hiperbólico. Y con esta damos ya por terminado el video. Muchas gracias, espero les haya servido.